Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les saluda el abogado Edgar John Vargas. En esta ocasión, aprovechando también este aislamiento social que a todos nos afecta, a todos los seres humanos, y es bastante conocido que nos encontramos en una situación de alto riesgo de contagio y por tal nos encontramos en nuestros domicilios. No obstante, hay temas importantes que abordar y es así que se nos han solicitado tocar temas desde la postura de cada abogado, en este caso, de cada persona que podamos decir algo más sobre el tema en cuestión, si bien está bastante abordado el tema de la prisión preventiva. No obstante, nosotros lo vamos a tocar con un tópico un poco más extensivo, un poco más dándole la categoría de fenómeno. Y justamente nuestro tema a abordar es el fenómeno de la prisión preventiva en tiempos de COVID-19. No tanto las imposiciones de prisión preventiva en tiempos de COVID-19, ¿no? Que podemos tocarlo en un minuto eso. No obstante, es la preocupación de la prisión preventiva como tal, como fenómeno que ha traído mucho que hablar en este tiempo de la pandemia, ¿no? En fin. Entonces, bajo esa base queremos comenzar nuestra exposición, sin ahondarnos tanto, eh, señalando que al principio haremos una breve reseña sobre este fenómeno coercitivo, procesal, personal. En fin, por ejemplo, amigos, la prisión preventiva o el sometimiento por parte del Estado de una persona sospechosa por haber cometido un delito a una medida de privación de libertad, ¿no? Estoy diciendo sospechosa, a un sospechoso y a someterlo a una privación de libertad, previa a la comprobación judicial de culpabilidad, ¿no? Entonces estamos hablando de una fortaleza de presunción de culpabilidad sobre la presunción de inocencia, ¿no? Hay que tener cuidado de esa parte, ¿no? No es que recién nos damos cuenta, es que se ha estado sosteniendo de esta forma se ha estado abordando la prisión preventiva de forma irresponsable. Suele describirse como un enfrentamiento, ¿no? Entre dos intereses igualmente valiosos, por ejemplo, por un lado, la defensa del principio de presunción de inocencia, como señalaba, y por otra, ¿no? Por la cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable, ¿no? Cuando la presunción de inocencia como principio nos reviste. Eh, y nadie puede decir que somos culpables hasta comprobarse la responsabilidad dentro de un proceso penal, ¿no? Por otro lado, se representa la responsabilidad del Estado de cumplir, por ejemplo, la obligación de perseguir, ¿no? La obligación de perseguir y castigar, por ejemplo, la comisión de hechos delictivos, ¿no? Esto a efecto de qué, ¿no? A efecto de poder evitar la impunidad, ¿no? Para ello se va a realizar dicho proceso penal respetando los principios también que acarrea al mismo principio, al mismo proceso penal, hasta concebirse en una resolución llamada sentencia, la misma que debe estar debidamente motivado y fuera de toda duda razonable, ¿no? Entonces, existirán riesgos personales y de derechos fundamentales en este fenómeno de prisión preventiva. Los riesgos son claros en ambos sentidos. Una persona sometida a prisión preventiva que resulta siendo inocente verá su derecho de libertad seriamente afectado, restringido. Entonces, además del daño inevitable a sus relaciones familiares, sociales y laborales, ¿no? Y por otro, la persona que enfrenta un proceso en libertad con intención, por ejemplo, de boicotear, ¿no? Boicotear el proceso como tal, podría también tener relativa facilidad, ¿no? De frustrar, por ejemplo, las investigaciones de un proceso penal o la actividad de la justicia, que es otro de los fundamentos por la cual se preconiza el uso de la prisión preventiva como tal.
Esto puede ser mediante fuga o cualquier tipo de alteración al curso causal del proceso propiamente. En el contexto peruano, ¿no? La prisión preventiva, porque estoy también conversando y puede llegar a muchos otros amigos del extranjero, colegas del extranjero. El Perú, este conflicto se da en un contexto particular. Por ejemplo, en julio del año 2006 se inició un proceso de reforma procesal penal, ¿no? A través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que lo conocemos del año 2004, en adelante podemos decir, ya no nuevo Código Procesal Penal, ya tiene 16 años, es un Código Procesal Penal, ¿no? Y que ya ha alcanzado en mayor ámbito del territorio nacional, siendo solo los casi el único distrito judicial que no se emplea el distrito judicial de Lima, ¿no? Toda vez que Callao, por ejemplo, ya se aplica, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal. Entonces la vigencia de este código, ¿no? De este código, ya no voy a decir procesal, nuevo Código Procesal Penal, ¿no? En el distrito judicial ha implicado una instauración de numerosos cambios en materia judicial penal, dirigidos a encontrar el equilibrio, ¿no? Entre mayor eficiencia procesal, por ejemplo, por un lado, y el pleno respeto de las garantías judiciales y constitucionales de sus actores por el otro. Bien, muchos señalamos, ¿no? De que el nuevo código, si bien nos enfrenta o nos permite tener acceso a ciertas figuras jurídicos procesales a efecto, por ejemplo, de garantizar el adecuado procesamiento de una persona, no obstante, también trae consigo cierta complejidad que por muchos sujetos procesales o por la administración de la justicia, por órganos jurisdiccionales, no ha sido entendido adecuadamente y todavía resulta problemático este modelo. Bien, además se establece la clara separación dentro de este código de funciones, ¿no? De investigación, por ejemplo, de la policía, ¿no? La parte técnica, la fiscalía, que tiene que realiza el tema jurídico de la persecución penal, ¿no? En virtud de la cual, por ejemplo, se dirige la investigación durante el proceso. La fiscalía es ¿no? el director de las investigaciones, ¿no? Trabajando en conjunto y coordinadamente con la policía, quien provee la investigación técnico operativa, ¿no? En fin. Entonces, otra de las características son la igualdad de armas, que también este código nos había traído consigo, estableciendo que la defensa ejerza un rol, ¿no? Ejerza un rol, pero hay que llamarlo así, defensa. Puede ser privada, que eso es lo que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala, que toda persona tiene derecho a la defensa del momento de su intervención, una defensa de libre elección. Y no es como nos estaban enseñando el Ministerio Público a través de cuadritos en donde se verifica los sujetos procesales, ¿no? O los operadores de la justicia, y dentro de ellos una defensa pública. Y no es así. No toda persona puede estar sometida, ¿no? a las ambiciones punitivas del Estado. Para conseguir dichos logros o para llenar sus cárceles, utilizaban defensas públicas, que al día podían tener 6 o 7 audiencias, lo cual no permitiría a estos abogados, colegas, con mucho respeto, poder ejercer una defensa eficaz, y por la cual el inciso 14 del artículo 139 señala, ¿no? el derecho a la defensa. No es a cualquier defensa a lo que se refiere, es una defensa de acuerdo a nuestro estamento procesal positivado como país, a efecto de que así como existe la persecución pública, debe existir la defensa de libre elección, en donde el imputado tiene derecho a confiarle su proceso a esta persona para que le realice una defensa. Pero la defensa como tal debe ser también observado por parte del juez. Ya le estaremos contando un tema casuístico, ¿no? ¿Qué pasa cuando un juez inobserva que el abogado está defendiendo adecuadamente, ¿no? Puede esto recaer en una lesión grave al imputado, al procesado, al sentenciado. Entonces incluso puede aceptar terminaciones anticipadas no merecidas, ¿no? Hay casos y casos, hermanos, amigos, colegas.
Bien, las características comunes a los casos y detenidos, por ejemplo, en prisión preventiva, porque eso es nuestro tema de fondo. Encontramos, por ejemplo, que el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva únicamente alrededor de un tercio. Estamos hablando en porcentajes, estudios realizados, ¿no? De 32 a 35% de los casos en etapa de investigación preparatoria, considerando insuficiente la información que vincula a la persona, ¿no?, imputada con la comisión de un delito y necesario contrarrestar un importante grado de riesgo de que fugue, manipule la investigación. Dicho imputado en la mayoría, ¿no?, de las oportunidades tendrá un 20 a 30 años, el lapso de característica de los imputados, ¿no? Y tiene como características primaria o secundaria, como máximo grado de instrucción, en casi 90% de los casos. Asimismo tendrá trabajo en corte manual, ¿no?, o sea, de obrero, transportista, entre otros aspectos, ¿no? Eso era la constante. Esa es la constante, la fisonomía de los tipos de personas que sufren. No obstante, existe otros casos también. Estamos hablando en porcentajes, ¿no? En este caso, probados, ¿no? Y básicamente, en más del 50% de las veces el imputado habrá sido acusado por haber cometido un delito contra el patrimonio. O sea, los delitos contra el patrimonio en nuestro país es severo, ¿no? Es un mal que viene de tema de adentro, ¿no? Es un tema nuclear, ¿no? Generalmente en calidad de robo agravado, lo que quiere decir que el robo con uso de armas de fuego o también conjuntamente con otras personas, ¿no? O sea, estamos hablando de banda u organizaciones delictivas, ¿no? La característica de estos delitos lo conocemos, puede ser durante la noche, entre otros, ¿no? En su efecto habrá sido acusado de delitos contra la vida, también el tráfico ilícito de drogas. Ese tipo de características, los delitos más comunes para la imposición de la prisión preventiva, en realidad casi automáticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de delitos contra la vida, ¿no? Contra la vida y tráfico ilícito de drogas. Cuando digo contra la vida, homicidios, asesinatos, feminicidios, lesiones graves, tentativa de feminicidio, entre otros, toda la gama que tenemos en nuestro catálogo punitivo. Y sobre tráfico ilícito de drogas, bien conocido es en todas sus formas, ¿no? En todas sus formas, toda vez de que nuestro país es, ¿no?, uno de los países que tienen mucha facilidad de producción de la droga. El imputado también será retenido en flagrancia, ¿no?, por la policía, a los porcentajes, ¿no?, a lo que es lo mismo, durante o inmediatamente después de haber cometido el delito, ¿no? 24 horas después, ¿no?, en sus variantes tipos de flagrancia, ¿no? Una vez capturado y llevado a la comisaría, el 50% de estos sujetos no tienen acceso a un abogado. O sea, la mitad de los imputados no pueden contar con una defensa de libre elección. De repente a eso ha sido, a ver, actualicemos, ¿no? El legislador al aprobar el Código Procesal Penal ha tenido que ver modelos anteriores, ¿no? Y cómo se han desarrollado estos modelos en esos países. Por ejemplo, el Perú recoge de Colombia, ¿no? No es nuestro inmediato. Entonces, para que funcione, para que el Código Procesal Penal funcione en su cabalidad y sin atentar a, por ejemplo, que se realicen nulidades y entre otros, o entorpezcan la política criminal del Estado a partir del uso del nuevo estamento procesal penal, de la forma de procesamiento de los procesos penales, había previsto, por ejemplo, la defensa pública. No es un mal, no es mal. Lo malo es que la defensa pública no puede sobrecargarse. Por ejemplo, muchos casos, y sobre todo cuando son casos complejos, deberá entregárselo ese caso a una defensa pública que pueda garantizar una defensa eficaz. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bien, además el abogado explicaría, por ejemplo, que para imponerse la prisión preventiva en el Perú
el fiscal debe probar, ¿no?, la concurrencia de los tres requisitos, ¿no?, de los tres requisitos, tener motivos razonables para creer que el imputado es autor de la comisión del delito, ¿no?, que dicho delito, de ser castigado, supere los 4 años, ¿no?, y que es razonable inferir también que existe un peligro real, ¿no?, que el imputado fugue o intente manipular la acción probatoria, inferir sobre los testigos, peritos o lo demás, que si se tratara en un delito de pluralidad de, por ejemplo, de imputados, también puede inferir en sus otros coimputados, entre otros, ¿no? En fin, a lo largo de la audiencia, el juez, para el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, el juez de investigación preparatoria, que es el legitimado, lleva a cabo usualmente alrededor de 24 horas después de la detención. O sea, debe ser puesto a disposición de un juez, ¿no? O sea, el plazo que tiene Fiscalía, en todo caso, para solicitar la medida coercitiva de prisión preventiva, que viene a ser el representante más letal de las medidas coercitivas de naturaleza personal, ¿no? En este caso cautelar, la más grave, la más letal, la más irreversible, porque muchas personas inocentes, después de haber sido preso preventivo, sin condena, ya vienen siendo afectados su vida completa. Bien, entonces es evidentemente también, y se ha podido verificar, que la detención en flagrancia certificada mediante un acta de intervención policial será la prueba, ¿no?, de un argumento más importante en casi el 60%. Estos son los delitos que puedan, por ejemplo, usar la flagrancia, la figura de la flagrancia, para procesarlos de inmediato, cuando ya ya no se requiera mayor investigación al proceso. Estamos hablando de, por ejemplo, procesos inmediatos que resuelvan casos en donde no hay más que investigar. Entonces, justamente, el decreto legislativo 1148, ¿no?, ha sido con esa finalidad, a efecto de solucionar los casos y evitar las etapas del proceso, ¿no? Se llaman saltarse la etapa del proceso y definir en un juicio inmediato. Sin embargo, también esa figura de la proceso inmediato o de la flagrancia ha sido bastante dañino, ha sido bastante mal interpretada y mal abordada, que tuvo sus efectos letales, ¿no?, en su momento, y el Acuerdo Plenario 1/2016 tuvo que reformar o tuvo que marcar pautas sobre ciertos delitos en donde se estaban utilizando irracionalmente esta figura interesante en cierta forma. No obstante, siempre es una costumbre, o en todo caso una deficiencia de nuestros órganos jurisdiccionales, de no realizar o hacer una interpretación debida a las normas que van saliendo, ¿no? Entonces se ha requerido de un acuerdo plenario a razón de que han sido vulnerados ciertos principios, por ejemplo, como de razonabilidad, proporcionalidad, derecho a la defensa, cuando se procesaban de inmediato personas sin ni siquiera que puedan ejercer debidamente su defensa, o, por ejemplo, cuando el hecho en materia de imputación de delito no haya merecido pena significativa. No obstante, cuando, por ejemplo, se requiere una punición sobre la violencia contra la autoridad, violencia o resistencia a la autoridad en su modalidad agravada, ¿no? No se le puede imponer por golpear un casco, pues no se le puede imponer 6 años con 8 meses, ¿no? Entonces esos excesos fueron reducidos con el acuerdo plenario. Entonces, por ejemplo, al menos para ese delito que acabo de señalar, han sido normados cuáles van a ser en adelante los nuevos criterios a adoptarse de acuerdo a ellos interpretarse también dicha norma, ¿no? En todo caso, dicho precepto a los delitos a través de un proceso inmediato. Habían ido varios imputados, 6 a 7 años de pena privativa de libertad efectiva, solo por insultar o golpear a un policía. No obstante, es un subjetivo, ¿no? Estaba utilizando indiscriminadamente esta figura de la flagrancia solo por insultar a un policía, ¿no? Diciendo que
se observaba, por ejemplo, la mínima intervención del derecho penal, en todo caso, o su gradualidad por el principio de lesividad, cuánta lesividad ha habido, o al imponerse la pena, la necesidad, será necesario resocializar o reeducar a una persona 6 años de cárcel por haber golpeado un casco, ¿no? No será una impulsibilidad que pudo haber tenido el sujeto de repente ante el ejercicio de su posible de repente libertad, algunos claro, no justificados, no obstante eso, para eso se encuentran los principios, las normas que el órgano jurisdiccional debe evaluar antes de emitir una sentencia. Y también está la racionalidad de la pena, los fines de la pena que habrían sido observados. En fin, nos hemos salido del tema. En fin, entonces señalamos que esa precariedad, vale acotar, es lamentablemente característica común en las personas de los estratos sociales más desfavorecidos, ¿no? En lo que pone en esta situación especial vulnerabilidad, por ejemplo, de verse obligados a enfrentar una audiencia de prisión preventiva, ¿no? O proceso penal. De hecho, en un país en el que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, ha consignado aproximadamente el 27% de viviendas a nivel nacional tiene una sola habitación. O sea, a eso me refiero por la exigencia de que debas sustentar tus arraigos, ¿no? Los arraigos ¿no? Laboral, domiciliario, ¿no? Y cuando te presentabas, por ejemplo, vivo un cuarto alquilado, ¿no? Entonces señalaban que su arraigo, en este caso domiciliario, no era de calidad, o de estudio, por ejemplo, ¿no? Muchas personas no estudiaban, ¿no? O laboral, ¿no? Como si el país fuese, ¿no? Un país industrial, en donde el trabajo sobrara, ¿no? O de repente los trabajos fuesen mayor formal posible, ¿no? Sabemos que acá prepondera la informalidad, entonces le echábamos la culpa al sujeto como tal y debe ser encarcelado, ¿no? Por no haber tenido suerte a un trabajo o a tener una vivienda, ¿no? Porque sabemos, si bien dice, ¿no? Los acuerdos plenarios o las casaciones fueron reformando esa idea, incluso pues, señalando de que ya no es sustancial que tengas 2 o 3 casas, sino tengas un cierto arraigo de calidad. Ese arraigo de calidad, ¿no? Supuestamente es el juez superdotado, debe internalizar y debe decidir, ¿no? ¿Qué nos garantiza que ese juez superdotado está dentro de ¿no? de la coherencia, ¿no? Entonces eso es un poco difícil de poder entender nuevamente en estos momentos cómo se está llevando la prisión preventiva, el análisis que se le está dando a las resoluciones judiciales, ¿no? Muchas veces arbitrarias, lo único que ha hecho es llenar las cárceles y sin cumplir un objeto. El objeto de la prisión preventiva, estimados amigos, colegas, no es más que la presencia del imputado durante el proceso. Asegurar la presencia del imputado y no que se fugue o infiera en otras personas a efecto de entorpecer a la justicia. Solo eso, previo un delito, ¿no? Un acto delictivo presunto. Bien, entonces vamos a continuar, por ejemplo, señalando, ¿no? Al final, en conclusión, que en suma nos encontramos que la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar en el Perú ha sufrido grandes cambios a partir de la implementación del Código Procesal Penal. Hay que admitirlo, ¿ya? Encontrándonos, por ejemplo, ¿no? Como altamente alentador, ¿no? Que fiscales estén utilizando un alto grado de discrecionalidad. Ni tan alentador que digamos, ¿no? Ni tan alentador, porque eso lo vamos a tocar un poco más adelante, ¿no? Sin embargo, es cierto, personalmente me ha tocado fiscales coherentes, ¿no? Que no han solicitado prisión preventiva por un tema que no iba a responder como necesario, ¿no? En todo caso, hay que saber que vamos a hablar sobre los principios de la prisión preventiva y entre ellos vamos a poder denotar de que la prisión preventiva como medida coercitiva procesal
cautelar está revestido de ciertos principios que no deben olvidarse, no deben dejar de nombrarse. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde debe observarse la prisión preventiva? En todo caso, los principios de la prisión preventiva como tal. ¿El juez solamente? No. El fiscal defensor de la legalidad, ¿no? Del garante de la legalidad y de la persecución pública, está en el deber de verificar previamente. Dentro de esos principios, por ejemplo, se encuentra de la prisión preventiva el tema de la jurisdicción. Quien resuelve, si bien es el juez de investigación preparatoria, sobre él recae la responsabilidad de abordar, llevar la audiencia y resolver. No obstante, tiene el principio también rogación, que es quien lo ejerce, quien lo solicita, es el persecutor. El órgano persecutor, el Ministerio Público, ¿no? En fin. Bien, por un lado encontramos además que si bien también vemos que si solicita la prisión preventiva, será altamente probable que el juez se la otorgue, ¿no? Así como la decisión se tome en una audiencia pública y contradictoria. Cuando hablamos, por ejemplo, que cuando el fiscal solicita la medida de prisión preventiva, debe prever de que el juez se la va a aceptar. Justamente para ello se encuentran los principios, o en todo caso los juicios previos legales, los estamentos, los presupuestos que lo llamamos nosotros, los presupuestos de que descansan en el artículo 268 del Código Procesal Penal, en donde el fiscal propone al juez un tercero imparcial y la defensa debe rebatir dichas proposiciones. O sea, el fiscal solicita una medida coercitiva de prisión preventiva. El abogado se opone y debe oponerse con legitimidad legal o fáctica. Pero el fiscal, al realizar su solicitud, y esto también he escuchado sostener a jueces superiores, que he señalado en mi post, en mi red social Facebook, están trabajando, bueno, ahora he percibido un mejor trabajo que los jueces de primera instancia, ¿no? Al menos en corrupción de funcionarios. En la medida de que están señalando, ¿no? El señor fiscal, ¿cuánto tiempo lleva en preso preventivo tal persona? Lleva tanto. Ok, ¿y qué acto de investigación usted realizó con él? Bueno, he realizado 2 de 20. Entonces el objeto, la naturaleza de ser de esta medida coercitiva, procesal, cautelar, porque no estamos hablando de una medida coercitiva, cautelar patrimonial, estamos dentro del derecho penal. Y entonces lo que acá proviene es una restricción de derechos, una privación de una libertad, no es cosa sencilla, estamos lesionando, dice para bien, un derecho fundamental. Pero este lesionamiento de un derecho fundamental, que son el derecho a la libertad, y entre otros, debe estar legitimado en base a la necesidad del Ministerio Público de investigar en un plazo estrictamente razonable y no estar pidiendo la prolongación o la prolongación de la prolongación o la adecuación, ¿no? Esa es una mala costumbre, que ya vamos a hablar. En fin, entonces es eso, que el fiscal ya debe haber previsto que la solicitud que se genera debe ir ya prácticamente envasado, prácticamente esperando que su postulación va a ser amparada por el juez de investigación preparatoria. No obstante, no todo es decisivo. Puede ser que el abogado tenga una buena respuesta a la solicitud y pueda neutralizar alguna petición que no se encuentra debidamente sustentada, o también hay casos y casos que podamos ver que el Ministerio Público no necesariamente debe haber podido contemplar de que va a acarrear en una condena, ¿no? Porque si no, como dijo he escuchado a un juez superior, al final el imputado se come los 9 meses de prisión preventiva, los 18 meses de prisión preventiva, 36 meses de prisión preventiva, o sus 36 meses de prisión preventiva más, y sale absuelto. ¿Y qué hacemos ante ello? La vulneración, ¿no? La vulneración de un derecho fundamental
sin que éste haya servido previamente a ser revisado si iba a ser este señor culpable. Entonces, si el fiscal cree de que ya este caso hay graves elementos de convicción y de que se cree hay todas las posibilidades de que el imputado sea condenado, ¿por qué se demora en la investigación? ¿Por qué tanta prolongación de la adecuación? Entonces ese análisis debe ser observado por el juez de investigación preparatoria, incluso de oficio. ¿Cómo se está trabajando con tal imputado? Entendemos que hay una sobrepoblación de presos preventivos. Sabemos que no podrían observar, pero el Estado es el encargado de garantizar de que esto se cumpla. Quizá de esa manera la prisión preventiva sea más constitucional, más justa y más de acuerdo a los lineamientos que se tiene como consenso internacional, sin vulnerar derechos fundamentales que al final van a terminar en eso como lesivos y no ha servido para nada. Los principios de la prisión preventiva, para entrar al tema de fondo, es básico que lo sepan de memoria todos, básicamente, y no se olviden que sobre los principios lo que ayudan es a poder tener el camino, no salirse del camino, no es más que lineamientos o preceptos que acompañan al proceso. Uno de los principios básicos que descansa nuestro catálogo punitivo y procesal es el principio de legalidad, que emana desde la Constitución y también de los tratados, ¿no? En la cual se sostiene que el fiscal solo solicita medidas coercitivas contempladas en el Código Procesal Penal, mientras que el juez solo dicta medidas contempladas en el Código Procesal Penal. O sea, eso quiere decir que ni el fiscal ni el juez puede pedir cosas que no se encuentren contempladas dentro del Código Procesal Penal. Ese es el principio de legalidad para la prisión preventiva. El principio de rogación, ya lo señalé, que es a petición del fiscal, como órgano persecutor del delito, solicita para que los fines de investigación sean buenos, prósperos, concluyen una condena, es necesario que el imputado esté presente dentro de la investigación y sujetado a través de una prisión preventiva. Como he señalado, para mí el exponente más doloroso del Código Procesal Penal en materia coercitiva. El principio de motivación, esto le corresponde ¿a quiénes? ¿Solo al juez? No creo, también al fiscal, ¿no? Al fiscal. Consiste en que los argumentos, por ejemplo, que sostienen los jueces en sus resoluciones cuando ordenan la prisión preventiva, por su lado el fiscal también tiene que motivar su requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Es importante recordar que la motivación como tal de la decisión es el requisito constitucional y que descansa, ¿no?, en el inciso 5 del artículo 139, o sea, es constitucional, proviene de la jerarquía más alta normativa, por la cual también puede ser, si es observada, puede ser declarada, revocada, anulada también. Principio de proporcionalidad, otro principio que descansa para este instituto jurídico procesal. Las medidas requeridas y dictadas contra los investigados deben ser acordes a la gravedad del caso, ¿no? Por ejemplo, no puede ser una medida desproporcional. No se puede dar una prisión preventiva, por ejemplo, por un delito, ¿no? Una bagatela, por ejemplo, ¿no? Entonces deben responder a una cierta proporcionalidad, ¿no? Y tiene que estar también de acuerdo a la gravedad. El principio de jurisdiccionalidad es que sostiene que solo los jueces no pueden imponer la prisión preventiva. Sobre ellos recae la responsabilidad de motivar y de emitir la medida coercitiva más grave y letal del Código Procesal Penal. Le voy a seguir diciéndolo. El principio instrumental sostiene que las medidas coercitivas son instrumentos que garantizan que el proceso culmine con una sentencia condenatoria o absolutoria. No obstante,
cuando hablamos de graves y fundados elementos de convicción, o de una sospecha grave, ahora sospecha fuerte y vehemente, y solo así debe ser fundada la prisión preventiva, en uno de sus presupuestos materiales, entonces el fiscal ya debe tener mentalizado de que ese señor va a ser condenado. Y le impongo la prisión preventiva porque hay bastante carne para llevar a la parrilla. Y si no lo hay, no la pido, porque existen otras medidas coercitivas, incluso la detención domiciliaria. Ahora vamos a ver, al final vamos a hacer un examen de todo ello. Y también lo más importante y que nos lleva en este momento de complejidad y de dolor de cabeza sobre las prisiones preventivas es el principio de variabilidad. Sostiene que, por ejemplo, al investigado se le puede variar la medida de prisión preventiva por distintos factores. A modo de ejemplo, por ejemplo, podemos decir que el investigado puede acogerse a colaboración eficaz. Eso es en un estado normal, ¿no? También se le puede variar la prisión preventiva por haber vulnerado derechos fundamentales en el proceso o si se descubre su inocencia. Entonces, esos son prácticamente los principios sobre los cuales descansan, que hay un poco más, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios básicos, ¿no? Básicos de la medida de prisión preventiva es la temporalidad, ¿no? La variabilidad que hemos señalado y la excepcionalidad, que es el eje de las medidas. Entonces, por ejemplo, yéndonos un poquito más allá sobre los principios, no son inventados en nuestro país, así como la prisión preventiva, no es una medida coercitiva, procesal, cautelar que se hayan inventado en nuestro país. Esto proviene de afuera y también son normados convencionalmente. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva debe ser usado, dice, solamente en casos excepcionales. Eso es lo que hemos señalado. Casos excepcionales es para mí el principio más importante que puede existir. Se debe hacer una ponderación no posterior, sino antes de imponérsela. Y se encuentra limitada a los principios de legalidad, como he señalado. Esto es visión convencional. Legalidad, presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Hay que respetar la presunción de inocencia de esa persona a quien estás pretendiendo someter con un plazo preventivo en una cárcel pública, todavía es inocente. La necesidad y la proporcionalidad. Claro, cuando realiza el juez investigación preparatoria en esa realidad peruana, el test de proporcionalidad es una bandera simple, que no sirve para nada, porque un verdadero test de proporcionalidad indaga un poco más, y no he visto a ningún juez que realice una ponderación debida. A eso implica que tengamos el 36% de las cárceles sean presos preventivos. ¿Esto a efecto de qué? Dice la CIDH. Esto a efecto de que los estados recurran a la prisión de libertad. Ojo, no únicamente cuando resulte indispensable para satisfacer una necesidad social, ¿no? Apremiante, o sea, que sea urgente. Las medidas a adoptar deben incluir reformas legislativas, institucionales necesarias para asegurar el uso más racional de la prisión preventiva. Observancia de los plazos máximos establecidos, por ejemplo, legalmente para la permanencia de personas en detención de la prisión preventiva. Así como se ha verificado, por ejemplo, que los plazos que se tenían para la organización criminal eran cortos y se pone 36 meses. Incluso se legisla que se puedan ser ampliados dichos plazos. De la misma forma también el Estado puede regular dichos plazos, reduciéndolas, haciéndolo más efectivo las investigaciones, dotando de logística a los órganos jurisdiccionales y también a las instituciones como los órganos de persecución del delito, como el Ministerio Público, a la policía y entre otros involucrados en el tema procesal. Entonces, antes de ello quiero señalar, por ejemplo, y remitirme a las reglas de Nelson Mandela, ¿no? ¿Y cuál es esa? Los reclusos en espera de juicio gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción. Reglas de Mandela número 111. Lo cual significa es que todo procesado no debe ir preso. Ningún procesado debe ir preso. Según la regla. ¿No? Regla. Y la regla de Mandela no es que Mandela lo haya
lo haya descrito, ¿no? Solo así tiene ese rótulo porque no es una regla encarcelar para investigar, sino hay que investigar y concluir en una decisión firme con todas las garantías de ley y luego debe ser encarcelada, porque la cárcel es el submundo que sirve para, entre tantos, para afligir a la persona. Y es mentira todo lo demás. Los efectos nefastos de la cárcel son irreversibles, amigos. Y no solamente para el ser, para el sujeto que lo vive, sino también en la sociedad, para los amigos. Un sujeto que ha estado detenido pierde, entre tanto, a los amigos, pierde trabajo, pierde currículo, pierde todo. Y eso hay que tener cuidado cuando ingresamos a una persona en las prisiones y debemos comenzar a cambiar sobre ello, ¿no? Hay que actuar bajo la legalidad y también una visión más humanista sobre el tema concreto, porque la delincuencia no tiene que ver solamente con el sujeto, eso tiene que ver con la sociedad, ¿no? Bien, entonces la problemática de la prisión preventiva, estamos hablando de un fenómeno o problema de la prisión preventiva en el Perú, sobre ahora involucrado en una visión dolorosa en el COVID-19. La aplicación no excepcional de la prisión preventiva, así como la necesidad del cumplimiento de medidas alternativas y de manera como han contribuido el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios. El Perú no es una problemática reciente. ¿Cuántos me dicen de aquí que me están pudiendo ver de que el fenómeno de que hoy vivimos, el hacinamiento carcelario, proviene de hace 2, 3 o 5 años? No, señores, esto es un problema que viene de atrás. Y antes era peor. No existía control de plazo, no existía nada. A un sujeto que cometió posiblemente un delito, lo ingresaban al penal y había 7 u 8 o un año entero que ni le habían tomado la declaración. Entonces, ese tipo si bien hemos dado un importante paso con el Código Procesal Penal, que es más garantista, dependiendo de la objetividad del abogado que puede hacer respetar los derechos del imputado, no obstante, arrastramos una esfinge dolorosa que es la prisión preventiva, y hoy, con COVID-19, no sabemos qué hacer. Miramos a la derecha o a la izquierda, todos se tiran la pelota. Hoy en día cobra especial importancia y debido, ¿no?, a los masivos contagios de COVID-19. Hoy me he enterado que hay más de 190 muertos en los penales y ya sobrepasa los 1.800 contagiados o 2.000. No sabemos cifras, esas son cifras presuntas, cifras reales no hay, amigos. No hay forma de constatar ello, ¿no? De repente, si estuviésemos en una guerra, en tiempo de guerra convencional, guerra bélica, podemos solicitarle que la Cruz Roja realice una investigación sobre ello y puedan darnos cifras reales. Pero en este contexto que nos ubicamos de COVID-19, no hay Cruz Roja, ¿no? No hay Cruz Roja, no hay nadie. Entonces, no existe garantías, no hay organismos internacionales así que hayan planteado efectivamente al Estado de que el Estado está cometiendo dicha arbitrariedad con estos detenidos, ¿no? Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un estudio reciente, también lo voy a comentar sobre ello, análisis sobre las prisiones preventivas, sobre las prisiones en general, las cárceles en COVID-19 en América Latina. En tres datos. El 50% de la población carcelaria América Latina en COVID-19 no tienen jabón para lavarse las manos o pasearse. El 33% no poseen agua potable. Grave situación, ¿no? Y el 22% de toda la población carcelaria, ¿no?, no cuenta con ningún elemento de protección contra el COVID-19. Si bien en las cárceles se han entregado mascarillas, pero es deficiente, ¿no?, contra protección contra el COVID-19. Y eso son los resultados que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay muchos fallecidos extranjeros también, sus familiares en algún momento van a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien esta es una pandemia que todos pueden morir, pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida a que se pueda defender, así sea contra un enemigo invisible. Pero dentro del penal
lo limitas a su autodefensa incluso, ¿no? Bien, hasta el 2018 existían 34.879 presos preventivos en el Perú. Ese es el estudio más reciente, ¿no? Que está plasmado públicamente, ¿no? Objetivos, constituyendo como tal en un 36.50% de la población penitenciaria. Grave, ¿no? Casi la mitad presos preventivos, o sea, inocentes. Llamando la atención que solo en 21 casos se ha aplicado vigilancia electrónica. O sea, 21 personas solamente tienen vigilancia electrónica, ¿no? Eso de la vigilancia electrónica, si bien ya se ha discutido sobre ello en el acuerdo plenario 1-2019, se ha reglamentado, hemos podido ver en sus formas de aplicación, requisitos y todo ello. No obstante, no ha surtido todavía ningún efecto positivo, solamente son como que proyectos, y sí, en algunos casos son totalmente aislados. Es una de mis propuestas, va a ser eso, que se pueda masificar ello y descongestionar las cárceles, olvidarnos de las cárceles, ¿no? En fin, las cárceles deben ser para sujetos peligrosos o respetando en todo caso, así no sean tan peligrosos, pero respetando en todo caso la subsistencia de la persona, porque conocemos cuáles son las finalidades hasta de la pena de un sujeto sentenciado, ¿no? En fin, y resulta de vital importancia este segmento, ¿no? Puesto que se trata de presos sin sentencia, la prisión preventiva, ¿no? Son sujetos que no tienen sentencia. Entonces eso preocupa más que otros, ¿no? Es decir, que aún no se han demostrado su culpabilidad y por tanto no se sabe si son culpables o inocentes aún, ¿no? Es decir, a ello se suma que los plazos de la duración de la prisión, como he comentado, ¿no? Son excesivos, ¿no? Excesivos. Y cuando, por ejemplo, se solicita la prolongación de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Y lo están solicitando en COVID-19, por ejemplo, allí radica un problema fatal, porque lo piden por pedir, ¿no? O sea, no maximizan los plazos, que esta persona inocente está en las prisiones preventivas. Eso va para el Ministerio Público. No maximizan los plazos, o sea, no utilizan lo que el plazo, el instrumento que el órgano jurisdiccional se lo ha concedido, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque existe en el reglamento procesal de que se puede pedir prolongación de la prisión, ¿no? Entonces son figuras que incluso podrían ir siendo anuladas de nuestro catálogo procesal en una reforma. Bien, entonces en el contexto generado por la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupado por esta pandemia también, ha señalado en la resolución 1/2020, ¿qué ha dicho? ¿No? Ha señalado a los estados parte que adopten medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar que pueden ser convertidos en medidas alternativas, ¿no? Y esto ha sido con muchísima anterioridad, ¿no? Ha sido en abril, en marzo, más o menos, ¿no? Entonces, con esto se iba a evitar un eventual contagio de COVID-19. No obstante, no ha sido el único organismo, ¿no? Michelle Bachelet ha señalado como alto comisionado de la ONU, ha señalado también la CTP, Comisión contra la Tortura de Europa, 50, esto a clamor de 50 instituciones de derechos humanos de Europa, ¿no? Y entre otros, incluso la Defensoría del Pueblo, la presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces hoy el Poder Judicial está atado de manos y pies. No, los jueces no están usando el poder que tienen, que ostentan, la discrecionalidad que poseen, la independencia de actuación y de criterio, y entre otros que también en los tratados internacionales son protegidos, y le derivan la responsabilidad al legislativo, que hasta ahora no ha solucionado nada. Se echan la pelota y se desvinculan del tema o lo postergan, ¿no? Lo postergan. Bien, entonces vamos a hablar hoy sobre lo que dice el catálogo procesal penal sobre las formalidades que deben tener las medidas coercitivas. Y vamos a ir, por ejemplo, al artículo 253 rápidamente. Cuando esos son principios y finalidades, ¿no? Sobre la coerción, sobre la medida de coerción, ¿no? Entonces,
Esto está acompañado primero por los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados. Ojo, toda medida está condicionada tanto a la Constitución como supremacía legal de nuestro país y también a los tratados internacionales. Y ellos solo se podrán ser restringidos en el marco de un proceso penal, ¿no? Si la ley lo permite, con garantía de ella. Y vamos a enumerarlo rápidamente. Son tres, ¿no? Eso es lo primero, que están revestidos por tanto la Constitución como los tratados y los derechos humanos. Y dos, que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, o sea, por un juez. Y se pondrá con respeto al principio de proporcionalidad, siempre que la medida de exigencia necesita o exige suficientes elementos de convicción, ¿no? Ojo, estamos hablando de la base para toda medida de coerción, incluso la detención por la Policía Nacional. Además que la restricción de un derecho fundamental, inciso tercero del artículo 253 del Código Procesal Penal, solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenidas sobre el tema en concreto, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva, ¿no?, que sabemos pueda suceder. Solo con esos preceptos que revisten los principios y requisitos en el artículo 253 se puede normar las medidas coercitivas, ya se tiene un sustento previo. Entonces muchos desatienden esos principios y se van a la norma directa, por ejemplo al 268, ¿no? Entonces el artículo 255, por ejemplo, nos comenta algo importante que hoy es auge, hoy se preguntan, ¿no?, si es posible o no es posible. El artículo 255, el inciso primero, ¿no?, nos señala, vamos a darle el conocimiento también, por ejemplo, que la medida establecida en este título del 255, sin perjuicio de la reconocida por la Policía Fiscal, solo se pondrá por el juez, lo sabemos, ¿no? Y el segundo dice que los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, ojo, reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Sobre esto hemos comentado una vez que no está normado como tal, ¿no? Es como una norma un poco vacía, ¿no?, que señala de oficio, ¿no? En estos casos, aparte, es difícil que el juez de oficio pueda reformar estos, ¿no?, ello, toda vez de que existe también, en todo caso, propios mecanismos para ejercer su variación. Y dice, claro, la parte del segundo párrafo, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo, la cual hoy se está aplicando en el tema de cuando tiene prisión preventiva, lo están secundando con una detención domiciliaria, ¿no?, de acuerdo al caso concreto. Más adelante también abordaremos. Salvo, dice, dispuesto respecto al embargo o la administración provisional de posesión, corresponde al Ministerio Público, al imputado, ¿no? Esos son legitimación y variabilidad, por ejemplo, de las medidas coercitivas. Y la prisión preventiva exige tres presupuestos. En el artículo 268 está normado prácticamente en qué circunstancias el juez puede imponer la prisión preventiva. Y aquí están los presupuestos procesales, ¿no?, materiales primero, que viene a ser, existen fundados graves elementos de convicción de la comisión del delito por el imputado, que la comisión de imponerse sea superior a 4 años y el imputado, a razón a sus antecedentes o condiciones personales, en caso particular, permita colegir razonablemente que lugar de la acción de la justicia, la cual está en sus dos vertientes, ¿no?, el peligro de obstaculización y el peligro procesal, el peligro de fuga. Ello, amigos, en estas circunstancias de pandemia COVID-19, es discutir sobre la materia, que si todavía es constitucional las prisiones preventivas. Toda vez de que ya hay opiniones de los jueces, de muchos magistrados, incluso magistrados supremos, de que habría variado. En juzgado de investigación preparatoria, en corrupción de funcionarios, también hay señalamiento de que sí aceptan que el COVID-19 ya ha surtido un efecto sobre la posibilidad de fuga, posibilidad racional, objetivo de fuga de un ciudadano al proceso. Entonces, al ya casi haber un consenso, entonces simplemente la medida queda desnaturalizada constitucionalmente.
porque si bien la Constitución protege la libertad de las personas, pero también el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución política del país, ha señalado de que la libertad no es ilimitada, pero con observancias, ¿no?, de la ley. Y entonces, si esta medida de prisión preventiva, medida coercitiva procesal cautelar, que rige bajo las condiciones del artículo 268 para su imposición, en un momento definido, como hoy, COVID-19, coronavirus, resulta que uno de sus elementos constitutivos legitimados para dicha medida ya no persiste, ya no existe, se desvaneció. Eso de que los jueces señalan de que solo, o sea, así en forma automática no causa ningún efecto, o en todo caso no se ha desvanecido automáticamente. Eso es mentira. Esa es una interpretación arraigada a una política criminal que tienen muchos jueces y que tienen muchos intérpretes de la norma. La norma es clásica, es genérica, está clara la norma, es claramente establecido que si no concurre en ello, le duela a quien le duela, la medida debe ser variada y no variada a una detención domiciliaria. Si el abogado, si el imputado solicita la cesación de la prisión preventiva, que es la figura que cambia, que cesa los plazos, que cesa el castigo previo a la condena con una prisión preventiva, la figura que contempla el artículo 283 es la comparecencia, incluso simple, porque no dice qué tipo de comparecencia. No obstante, los abogados se conforman. Nos conformamos porque no somos avalados por los colegios de abogados, no somos avalados por doctrina. La doctrina solo habla de la reforma de la prisión preventiva, la reforma de la prisión preventiva en conveniencia de una política criminal, en criterios inútiles que utilizan muchos jueces, que han resuelto casos que en la Corte Suprema han tenido que ir corrigiendo. Entonces la pregunta, ¿necesitamos tanto que César Eugenio San Martín Castro sea un juez de investigación preparatoria? ¿Necesitamos jueces como el doctor Francisco Celis Aima sean jueces de investigación preparatoria para poder comenzar a interpretar mejor las normas, como para poder interpretar las normas junto con los derechos humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o sea, con los tratados? No es necesario. Los jueces tienen el poder. Todo juez, hasta de inferior jerarquía, pueden realizar un control constitucional y sin abarcar tanto el tema constitucional, apegado al principio de legalidad de la ley, aplicar la norma concreto. Y la norma concreto es interpretar si persiste o no persiste el artículo 268 en este momento. En todo caso, sus componentes estructurales. Hay peligro de fuga, obstaculización. Alguna persona podrá obstaculizar sobre los peritos, etcétera, etcétera, existiendo inamovilidad, existiendo toque de queda, y sin haber una fecha específica para poder levantar estado de excepción o la amenaza sanitaria mundial. Bajo esos parámetros es que nos preocupa el sentido, el horizonte, el camino, el sendero que está tomando esta justicia nacional, no solo en base a la prisión preventiva, en base a todos. En todo caso, a los condenados también se debe verificar su situación de ejecución penal. ¿En qué situación están? ¿Ameritan una semilibertad, una libertad condicional? Cuando señala la norma que incluso de oficio, significa que se le dé posibilidades inmediatas al interno a efecto de que se pueda solicitar a través de su abogado una posibilidad de liberación, siempre y cuando reúna condiciones, pero no condiciones tan altas, tan especiales, por ejemplo, que supere los 65 años, que el delito no sea más de 5 años, más de 4 años. Eso es imposible. Sino ciertas condiciones de haber cumplido cierta pena, se debe dejar de lado el manual de beneficios penitenciarios. Se debe dejar de lado porque estamos en una situación excepcional. No es, cualquier pedido de liberación o de libertad, de semilibertad o de liberación condicional,
está supeditada a una situación de contexto excepcional. No estamos en una situación normal, en donde se requiera sello, acreditación de la sentencia legalizada, certificada, o que el INPE te emita para los beneficios penitenciarios el cómputo de trabajo o estudio. Eso está cerrado, estimados amigos. Por ello, muchas consultas nos hacen consultas de todas formas. Parecen a veces descabelladas, pero no es descabellada. Ellos con razón solicitan que sobre sus familiares y se les puede verificar sus casos. Pero cuando nosotros recurrimos a la norma, no hay norma que los faculte. Porque robo agravado o tal o cual. Por robo agravado veo robos agravados con 5 años de condena, con 4 años de condena. Criterios que han sentenciado 4 años. Pero no pueden exigir libertad. Porque pertenecen a delitos graves. En realidad se podría, pero va 1 año recién por ahí cumpliendo, ¿no?, la condena. Entonces, ¿qué significa aquí? ¿Se puede pedir un control difuso? Sí, también. Se puede. Pero el juez podrá realizar esa observancia de control difuso. ¿Estamos con ese tipo de jueces aquí? Lo vemos difícil, amigos. Lo vemos difícil y los jueces, si les cuesta amparar una cese de prisión preventiva, con todas las de la ley, imagínense para poder hacer un control difuso sobre un delito grave, ¿no? A pesar de que le pusieron por robo agravado 4 años, 5 años, veo en esa margen, veo muchos casos. Yo no entiendo, robo agravado de, 12 a 20. Le han puesto 4, no sé, el criterio que tuvo los jueces, ¿no? Pero entonces, eso, por ejemplo, esa marginación debe, en este momento de especial situación, contexto mundial, debe ser flexibilizado, verificado y también debe ser asistido, ¿no? En fin, entonces el artículo 269 y 270 se encuentran nulos. Peligro de fuga y obstaculización como tal, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, en 269 también habla de magnitud del daño causado, ¿no?, el comportamiento del imputado durante el procedimiento, pero básicamente es el peligro de fuga. ¿Peligro de fuga por dónde? Puerto, aeropuerto, garita de control migratorio, ¿por dónde va a fugar? No hay forma de fugar, queda desfasado. Y el artículo 270, peligro de obstaculización, también queda desfasado. ¿Qué hacemos si eliminamos el 269 y 270? Justificación de uno de los requisitos de la prisión preventiva. La prisión preventiva queda desnaturalizada y como consecuencia debe ser liberado. Y deben darle una medida de comparecencia, por ejemplo, que sí calzaría para ello, ¿no? No vamos a cansar en decirlo, pero es una realidad, amigos. El artículo 274, por ejemplo, es un fenómeno ahora mismo. Estoy viendo muchas audiencias de prolongación de la prisión preventiva y no lo puedo creer. No puedo creer que el Ministerio Público tenga ese apetito punitivo, ese apetito de querer todavía que esté encarcelada una persona. Siendo que hay una circular de la Junta de Fiscales Superiores, incluso que firma Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, que incluso el Ministerio Público debe dejar de pedir prisiones preventivas. Cuando señala que debe dejar de pedir prisiones preventivas, está haciendo alusión de que no necesitamos ya más recluidos. Y dice promover, incluso, debe promover en que el Ministerio Público también apoye o verifique las situaciones de los encarcelados, no solo de los presos preventivos, sino también de por los condenados. Verificar su situación y promover la libertad. Eso circular ha señalado así. Entonces, están pidiendo prolongación de la prisión preventiva. Prolongación de la prisión preventiva. ¿Para qué vamos a hablar de cesación? Si ya la prolongación de la prisión preventiva, si están pidiendo más prolongar, imagínate, en sendas discusiones se ha señalado que la prolongación de la prisión preventiva solo obedece a una especial complejidad. ¿Qué especial complejidad viene con coronavirus para investigación? Ninguna. El objeto está suspendido. El objeto de la prisión preventiva es netamente procesal. ¿Qué proceso se está desarrollando? ¿Qué acto investigativo se está desarrollando? ¿Qué viajes hace el Ministerio Público para constatar si en tal lugar se han realizado los hechos o se está solicitando algún informe? No existe. Que la suspensión de plazos no tiene nada que ver con derechos fundamentales. La ponderación aquí, los jueces deben ser claros.
no te puedo dar prolongación, señora juez, porque usted no está investigando nada. Y yo no tengo culpa del COVID-19, el imputado menos. Y él es quien se lo está comiendo, el COVID-19 dentro. Con miedo, incluso ya enfermos algunos, incluso ya con COVID, nadie sabe, hermano. Nadie está realizando pruebas de COVID-19 rápidas, moleculares, nada dentro de los penales. Están dejándolos morir. Y eso es preocupante para nosotros, que también somos seres humanos, y como tal debemos exigir de que se cumple la ley, solo la ley. Entonces, quedamos claros de que la prolongación no debe ir más, ¿no? Se está realizando política de deshacinamiento carcelario y se exige prolongación de prisión. Entonces, no hay una sinergia en nuestros poderes, en poder del Estado, ¿no? No están llegando a un acuerdo con consenso en todo caso. En todo caso, esas políticas de deshacinamiento es mentira, no surte efecto alguno. La cesación de la prisión. Amigos, la cesación de la prisión ¿no? Viene a ser, por ejemplo, cuando el imputado pueda pedir cuantas veces quiera, siempre en cuando haya variado la situación inicial que se impuso la prisión. Y esto, por ejemplo, debe recaer, cuando es procedente, en una comparecencia. Y no debe ser trasladado a otra figura jurídica procesal, como es la detención domiciliaria, que no tiene asidero. Bien, si de repente a algunos les favorece dicha figura, como sea, pero que me den mi libertad, quiero ir a mi casa, pero eso no es la ley. La ley explícita, como consecuencia de una cesación de la prisión, viene a ser la comparecencia, ¿no? Y así señala la norma. La cesación de la medida, inciso tercero, artículo 283, procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. ¿En qué momento dice detención domiciliaria? Es que las decisiones de los jueces obedecen no solo de un juez ordinario, sino de un juez penal que hace de constitucional, obedecen a una defensa de una política criminal. O sea, significa que están subyugados, o sea, están desplazados por el otro poder del Estado, diciendo que la jurisdiccionalidad es, en uno de sus principios descansa la libertad, la discrecionalidad. Y eso no lo están ejerciendo los jueces, como ha señalado César Eugenio San Martín Castro. Por ello, el artículo 286, por ejemplo, la comparecencia, señala, ¿no? El juez de investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia si el fiscal no solicita la prisión preventiva en el término plazo de 266. La restrictiva tiene sus detalles, 287. Entonces, cuando uno de los elementos de la prisión preventiva ya no concurre y los jueces admiten ello, así haya gravedad, porque ojo, para la comparecencia con restricción también es necesario de que exista probabilidad de que sea autor de ese delito. No es que se elimine algunos presupuestos, solo que la intensidad de la medida es menos que la prisión preventiva, pero exige los mismos requisitos. Se tiene que haber delito previo, probabilidad alta y lo demás, ¿no? Pero la intensidad es menos. Entonces la comparecencia debe ser ejercida como una regla. Y la prisión preventiva, como su concepción lo ha señalado, es una excepción. Es una excepción concebida que los jueces lo han desnaturalizado y lo han convertido en regla. Los fiscales piden, pero quien la concede son los jueces. O sea, acá cae la responsabilidad sobre los jueces carceleros. Estos jueces que no han interpretado la norma o lo interpretan de acuerdo a sus intenciones de volver a ser elegidos como jueces en cierta plaza jurisdiccional. Y hay que decirlo como tal, ellos son abogados como nosotros. Jueces son abogados, no se olviden. Ustedes no son dioses. Pueden resolver. ¿Tienen poder? Sí. Pero también está limitado su poder a poder denunciar, quejarlos.
pero denunciarlo sobre todo. El que nos dice a nosotros, amigo, el inciso quinto del artículo primero del Código Penal, ¿no? Nos señala: el Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. ¿Alguien habrá hecho prevalecer dicha garantía que descansa en el inciso quinto del artículo primero del Código Procesal Penal? Miles de errores, amigos, muchos errores que se están cometiendo, las cuales hay que estar precavidos y en su momento hay que denunciar a un Estado violador a través de sus poderes del Estado. Asimismo, se vulnera al insistir con la prisión preventiva, declarar infundado las solicitudes, se vulnera la presunción de inocencia. Toda vez de que, si bien ya la medida incluso ya no es constitucional, porque ya no hay peligro de fuga, o se ha suprimido, o ha sufrido alguna variación por COVID-19, pero cuando el juez insiste, ya se convierte en una medida inconstitucional. Y por ello se viola la presunción de inocencia. ¿Sabes por qué? Porque solo se basan en el delito. Porque subsiste, claro, no se puede discutir el tema material, los graves elementos de convicción. Si bien no se puede discutir. Pero si te están llevando a la prisión preventiva, ya no por el objeto que constitucionalmente es válido, sino solamente por lo que se cree que el delito es grave y que existe bastante razonablemente sospecha de que eres el culpable, entonces se vulnera el principio de inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente. No estamos en China, ¿no? que se había eliminado la presunción de inocencia para ciertos delitos. Y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad, dice el artículo segundo del Código Procesal Penal. Y el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Penal nos señala que la legalidad de las medidas limitativas de derechos. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas por la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, dice, de modo, de forma y con las garantías previstas por la ley. Y al persistir la idea de este juez de retenerlo en la prisión, a pesar de que ha variado la fórmula de la prisión preventiva, está vulnerando este principio. Deja de lado este principio y obedece al Estado, a las pretensiones punitivas del Estado, mal estructuradas, por cierto, lesivos, ¿no? Y que rompen las propias reglas que ellos mismos han fijado. Bien, amigos, nos hemos excedido el tiempo, les agradezco la atención. Queremos seguir señalando desde esta tribuna de que estamos en contra de esta política criminal, de esta política de desobedecer a nuestras normas constitucionales, a sus compromisos internacionales de este Estado, además de que ha pasado mucho tiempo y los detenidos, los presos, muchos han fallecido, muchos están graves de salud. El INPE, Instituto Nacional Penitenciario, está falsificando informes médicos. ¿Qué significa? Que no realiza un examen al interno, pero como un juez lo requiere, el informe, envían informes que nunca han sido realizados. Desde esta tribuna vamos a denunciar esos hechos, no vamos a permitir un avasallamiento a su dignidad. El artículo primero de la Constitución recoge que la persona incluso es más importante que la sociedad, porque dice claramente, la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad, y no es lo contrario, hablando desde una forma de criminológica, la persona no es quien daña a la sociedad daña a la persona, y es quien la sociedad luego los encarcela, ¿no? Pero ¿qué hacemos contra esta sociedad? Esta sociedad es responsabilidad de todos, incluido de la justicia y del Ejecutivo, que inmediatamente debería reparar los daños causados a estas personas que no han perdido la dignidad ni otros derechos. Tan solo se le había quitado su libertad momentánea en los presos preventivos y en los condenados con un tiempo determinado, que tampoco se está realizando ningún mecanismo favorable. Muchos cortes, distritos judiciales no tienen correos virtuales a efecto de que las defensas puedan solicitar, cuando ya los requisitos estén
claros para poder algún tipo de recurso en solicitud a su libertad de estas personas. Eso desde esta tribuna deploramos, somos abogados y vamos a hacerlo hasta el final. Así como los jueces son abogados también, cuando son echados de la judicatura van a terminar litigando con nosotros, o los fiscales igual, cuando los saquen de la mamadera, ¿no? De estar ahí, ¿no? De sus distritos fiscales, terminarán litigando también. Me he encontrado con varios que han sido fiscales, amigos, ahora tengo buenos amigos, también tengo personas que no estoy de acuerdo con ellos por su forma de actuar, fiscales que como sea quieren llevar ¿no? al arrastre, y no es así. Y los jueces también, los jueces no son Dios, podemos denunciarlo penalmente, ¿no? Por arbitrariedad judicial, incluso también podemos denunciarlo convencionalmente, porque no ejercen sus cargos, no ejercen sus funciones como debería ser. Muchas gracias desde esta tribuna nuevamente, ha sido todo un honor y será hasta la próxima. Hasta luego.